Bueno, hay un pueblo, hay un lugar en la provincia de Salta, un lugar que se llama Joaquín B. González, una ciudad que está ubicada a 259, 260 kilómetros de la capital de Salta, y es cabecera del departamento de Anta, en el sur de esta planicie chaco salteña, a orillas del río que se llama Juramento. Hay un sitio allí, un lugar que se llama La Toma, que nos cuenta Augusto, nos cuenta que él tenía familia por aquel lugar y que un tío suyo le contó esta historia, que es corta pero que quería compartir con ustedes. En este pueblo, en este lugar, y como se hacía antes, por supuesto mucho más en el campo, cuando alguien moría se lo velaba en la casa. En el campo no hay salas velatorias, ni las habían tanto años atrás. Eso es algo que ha cobrado auge de un tiempo a esta parte, pero anteriormente, por lo general, se los velaba en la casa, ¿no? Había allí una familia muy, pero muy grande, una familia de apellido Guerra, ¿sí? Una familia numerosa. La familia, digamos, principal vendría a ser el abuelo, la abuela, y ellos tenían 6 hijos. De esos 6 hijos, uno solo de esos hijos tenía 8 hijos en su matrimonio, ¿sí? Y los hermanos también tenían todos 5 o 6 hijos, como se acostumbraba en el campo, era algo totalmente normal, era una familia bastante numerosa, divididos todos en casas dentro de la propiedad de lo que sería el abuelo de la familia, ¿no? Dueño de muchas hectáreas, que trabajaban entre todos allí. La cuestión es que muchos años después de pertenecer la propiedad a esta familia, aproximadamente estamos hablando de 150 años de pertenecer a esta familia en la tierra, se la vendió hará aproximadamente 20 años atrás. Se la vendió para sembrar, para plantar en el lugar también soja. Antes había también tabaco y algunas otras cosas en el lugar. Y entonces construyeron allí una casa. Tiraron todo lo que había, construyeron una casa, pusieron algunos hilos, algunos galpones para guardar la maquinaria y todo ese tipo de cosas, y sembraron. Ya la primera siembra, la soja tuvo algunas historias de los operarios, de la gente, de los que trabajaban allí, y que contaban que veían a un hombre caminando por el patio, dando vuelta toda la casa. O sea, la nueva casa, la nueva ¿no? Construcción. Y el galpón, que lo veían caminar por toda la propiedad. Era extraño, porque lo veían claramente, pero cuando pasaba cerca de donde estabas vos, digamos, cerca, es decir, a 10 metros, donde estaban ellos, era como si se transparentara la figura y las volvías a ver un poquito más adelante, pero lo veían todas las noches. Esto pasó 3-4 noches y los trabajadores no querían salir de la casa, o no querían quedarse en el lugar, ¿no? Justamente por esta aparición, por esta situación. La cuestión es que unos meses después consiguieron una familia que fue a quedarse en el lugar. Era una pareja en realidad, que tenían solamente un hijo de 14 años, que iban a ser los cuidadores de la propiedad, porque habían allí maquinarias, habían un montón de cosas, ¿no? Y entonces cuentan que una noche, la primera experiencia paranormal fue una noche de viernes, que el hijo de este matrimonio se levantó para ir a tomar gaseosa, agua, algo de la heladera, y dice que en el momento de abrir la heladera, con la luz que salía de la heladera, veo a un hombre sentado en la mesa de la cocina, sentado en la silla, por supuesto, sentado a la mesa de la cocina, un hombre muy, pero muy viejito, y que estaba fumando. Cuando él cerró la puerta de la heladera, podía ver la luz del cigarrillo de esta persona, ¿no? De este hombre, que cuenta que se levantó y caminó en dirección a la puerta y salió sin abrir la puerta. Por supuesto que este chico se asustó mucho y fue corriendo a la habitación de los padres para decirle lo que había pasado. Lo tomaron como si fuera una pesadilla en ese momento, pero también cuentan que cuando el papá de este chico se levantó y fue hacia la cocina, sintió el olor a cigarrillo, y en la casa ninguno fumaba, ¿no? Desde entonces cuentan que por las noches
comenzaban a sentir el olor al cigarrillo, y entonces es cuando se manifestaba este hombre, esta aparición. La segunda vez le pasó a la mujer, ¿sí? La segunda vez se levantó como a las 2 de la mañana, fue al baño. La casa era bastante amplia, pero el baño estaba, sería en la galería, en la parte de atrás. Es decir, había que salir de la casa hacia la galería para poder entrar al baño. Ella estaba dentro del baño y comenzó a sentir el olor al tabaco, al cigarrillo, y entonces comenzó a escuchar que alguien caminaba por el pasillo, o sea, por esa galería, como arrastrando los pies. Y entonces dice que lo llamó a su marido por el nombre, preguntándole si era él. ¿Sos vos?, le preguntó, volvió a llamarlo y no le respondieron. Y entonces sintió como si quisieran abrir la puerta del baño, el picaporte. Por supuesto que gritó muy asustado, que prendió la luz y salió corriendo hacia el fondo, y al llegar al baño le preguntó le contó lo que había sucedido. Y cuando ellos dos caminaban por la galería para entrar hacia la casa, vieron la silueta de esta persona con la luz con el cigarrillo perderse en la oscuridad en la parte de atrás, hacia atrás del galpón. Bueno, la cuestión es que comenzaron a pasar estas cosas, ¿no? Y muchas veces comenzaban a sentir el olor al cigarrillo, y es como que ellos ya sabían que esa aparición se manifestaba por allí. Una noche estaban los dos ya en la cama, su hijo no estaba, se había quedado en la casa de unos tíos, ellos estaban solos, era un domingo a la noche, no había trabajadores, estaban completamente solos en la casa, y sintieron frío cuando se fueron a acostar en la habitación. Y estamos hablando de que era en el mes de septiembre, es decir, no era un mes ni un día, digamos, en el que pudiera hacer frío. De hecho, durante todo el día había hecho bastante calor, ¿no? Y esa sensación ya les dio miedo. Acostaron a dormir, y una hora después, tal vez, él se despertó porque escuchó que su mujer gritaba, o intentaba gritar en realidad. Cuando él quiso incorporarse en la cama, no pudo porque sintió que alguien le puso la mano en el pecho y lo tiró contra la cama. Y entonces, esto duró apenas unos segundos. Vio que su mujer también intentaba hacer lo mismo, hasta que él pudo estirar la mano y prender la luz que tenía una lámpara en la mesa de luz. Cuando encendió la luz, fue como que los soltaron a los dos, y los dos vieron como un humo elevarse por la habitación hasta salir por el techo. La mujer lloró durante un largo rato hasta que pudo tranquilizarse, y le contó lo que había pasado, y que sintió que alguien se había sentado en la cama, y que cuando él miró, vio la silueta de un hombre sentado al lado de ella en la cama. Cuando ella quiso gritar, le puso la mano en la boca, tapándole la boca y la nariz y la boca, casi sin permitirle respirar. Cuando él quiso levantarse, sintió también como si le hubieran puesto la mano en el pecho y se lo impidieron. Bueno, al prender la luz vieron cómo este humo salía, ¿no? Se esfumaba por el techo de la habitación, y la habitación se puso mucho más fría todavía. Sin que sucediera más nada, unos minutos después se apagó la luz sola de la habitación. Bueno, ella nos cuenta que ella se encogió en medio de la cama, tapándose con mucho miedo, con miedo de estirar los pies, porque sentía que había alguien en la habitación, y uno de los peores miedos que tenía era de que le agarraran los pies, ¿no? Entonces él se sentó en la cama con la espalda sobre la pared, y se quedó tratando de tranquilizarla a ella. Y en ese momento vio como la puerta de la habitación se abría muy lentamente, despacito, se abría lentamente, y la única luz que quedaba encendida era un foco que alumbraba todo el pasillo, que era un pasillo bastante largo. Y ellos comenzaron a escuchar como que alguien caminaba arrastrando los pies por el pasillo hasta verlo pasar por la puerta. Dice que cuando pasó por la puerta se detuvo, miró hacia donde estaban ellos, como demorándose unos segundos como para entrar, y ella entró en pánico y comenzó a gritar, desesperada, comenzó a gritar, asustada, y él simplemente la agarró muy fuerte y en silencio comenzó a rezar. Dice que esta aparición levantó la mirada,
y continuó caminando por el pasillo y comenzaron a sentir muy fuerte este olor a cigarrillo. Y entonces pasó algo que no van a olvidar nunca. En ese momento vieron como una sombra dentro de la habitación y luego fueron 2 o 3 y entonces escucharon la voz de una nenita que le dijo: papá, ¿estás dormido? Y vieron cómo caminó hacia la poca luz que había en la puerta que daba del pasillo, y era una nenita como de unos 5 años que se quedó parada allí mirándolos a ellos, y luego estiró la mano, ¿no? Y apareció otro nenito que la agarró de la mano, y luego fueron 3 chiquitos. La nenita la más grande, los demás como si tuvieran 2 o 3 años aproximadamente, y balbuceando sin poder hablar, caminaron hasta salir de la pieza, y ellos lo vieron pasar nuevamente por la puerta que estaba abierta junto a este señor que veían en la casa. Esa noche fue tremenda, esa noche prácticamente no pudieron dormir porque escuchaban la risa de los chicos como si estuvieran jugando en la casa, como si estuvieran jugando por toda la casa, y el olor que no se iba, el olor a tabaco. En un momento él tomó un poco de valor, se levantó y pudo cerrar la puerta de la habitación y la trabó con una silla. Pero continuaron escuchando todos estos sonidos, ¿no? Todos estos sonidos, hasta que amaneció. Cuando se despertaron, salieron de la casa, y ella tenía la intención de irse inmediatamente. Ya era lunes por la mañana, comenzaron a llegar los trabajadores, y vieron que en la cocina de la casa, en el piso de la cocina de la casa, había una muñeca de goma, una muñeca de esas muy viejas, prácticamente, ya podrida, con tierra, como si hubiera estado enterrada la muñeca. Y ellos no quisieron tocarla. Llamaron al dueño de la propiedad, que fue recién a la semana después de esto, fue al lugar, y mientras ellos esos días no se quedaban a dormir en ese lugar, 2 trabajadores se quedaron a cuidar la casa. Ellos dijeron que tenían que ir a hacer algunos trámites en Salta, y 2 de los trabajadores que iban todos los días, que eran de la zona, se quedaron en la casa durante esas noches, y también cuentan que vieron la aparición de este hombre caminando por la propiedad. Uno de estos que se habían quedado a cuidar, fue junto a un árbol muy viejo que había en la propiedad, y se puso a orinar. En la noche estaba haciendo calor y se puso a orinar en el árbol, y en ese momento le cayó algo de arriba del árbol. Algo bastante pesado, que lo tiró al piso. Cuando él se incorporó, vio a este señor parado delante de él, y que comenzó a pegarle, y él comenzó a gritar, y su amigo vino corriendo, y cuando venía corriendo veía que estaba este hombre parado delante de él golpeándolo, pero cuando llegó ya no estaba. Y entonces un perro que ellos habían llevado comenzó a ladrar desesperado, y a llorar todo el tiempo, y cuando se dieron vuelta para mirar hacia la casa, vieron como un chiquito, como de unos 3 años, pasaba corriendo por la galería, llorando. Ante esta situación, ellos inmediatamente se fueron de la casa. Una semana, al día siguiente fueron temprano, estaban los trabajadores en el lugar, no habían plantaciones, nada, estaban apenas preparando la tierra y el lugar. Y cuando vino el dueño, a la semana aproximadamente, uno de los dueños de este lugar, este matrimonio que era el cuidador, le contó todo lo que había pasado, lo mismo que los obreros, la gente que iba a trabajar, y estos 2 que habían quedado cuidando aquel lugar. Entonces llevaron a una curandera, una señora del lugar, una curandera que tenía muchos años, que vivía como a unos 60 kilómetros de allí, fue en la camioneta del dueño. Dice que esta señora se quedó aquella noche, durante todo el día haciendo algunos trabajos, poniendo saumerio, velas, agua bendita, crucifijos por toda la casa, y a los 3 días, cuando ellos volvieron, sábado a la mañana, esta señora estaba yéndose de la propiedad, y les dijo que les señaló que caben junto al árbol, junto a ese árbol viejo donde este hombre anteriormente, el que dijimos había estado orinando allí, le dijo que caben en ese lugar y que hagan bendecir la casa, con un sacerdote que hagan bendecir la casa en el lugar. Cuando se pusieron a cavar allí, encontraron los restos de un cajoncito muy chiquito, y los huesitos dentro del cajón, y más abajo otro cajón.
Bueno, la cuestión es que tomó parte la policía interviniendo en esta situación, y descubrieron allí como una fosa, una tumba con restos de 4 personas. El cajón más grande pertenecía a un hombre y los otros 3 a chicos, ¿sí? De entre 2 y 5 años, que luego de muchos papeles, de mucho trabajo, de mucha investigación, pudieron exhumar esos restos y llevarlos hasta un cementerio de la zona, donde le hicieron una misa, donde bendijeron a cada uno a los restos de estas personas, pidiendo por ellos, y se puso junto al árbol una cruz, un pequeño monumento. Se bendijo también el lugar, y cuentan que desde entonces no han vuelto a ver estas apariciones en el lugar. Pero averiguando con el tiempo, un tiempo después, se dieron con que esa familia que había vivido antes allí, esa familia numerosa, a lo largo de esos 120 años, había perdido muchos de sus integrantes que estaban enterrados en la propiedad, y que por eso es que sucedían estas manifestaciones. Incluso después se cree que hay más restos de algunos de los familiares en el terreno, o en terreno estamos hablando de muchas hectáreas en el lugar, porque un tiempo después continuaron sucediendo este tipo de hechos, de apariciones. Si bien es cierto que ya no era este hombre ni los nenitos, continuaban habiendo apariciones, y que los perros que iban allí terminaban desapareciendo, se iban, ¿no? Asustados porque se la pasaban toda la noche llorando como asustados, y terminaban yéndose, desaparecían. No vive nadie allí. Hay un galpón donde está de depósito con todas las maquinarias, y se va a trabajar muy temprano, y la gente se retira cuando oscurece, aún hoy, que siguen siendo todas plantaciones de soja. Muchas gracias por ver el video, espero que te haya gustado. Si es así, por favor compártelo con tus amigos, dale like y deja tu comentario. No te olvides en suscribirte y activar las notificaciones, dándole clic a la campanita. Esto nos ayudará a seguir creciendo. Si tienes una historia de terror por compartir, nos puedes mandar su audio al WhatsApp que aparece en la descripción o al siguiente correo, esmefiro@gmail.com, y lo más antes posible será publicado en el canal de YouTube y en la página web. Para más contenido, visite nuestra página, esmefiro.com, donde encontrarás una gran cantidad de historias de terror. Además, ya contamos con una app, donde puedes ver todo el contenido de la web desde tu celular. Lo puedes descargar desde la web, en el menú, app o de la Play Store, con el siguiente nombre: Historia de Terror-Esmefiro. Muchas gracias por visitar la página y descargar la app.